Jóvenes, buenos días. Voy a explicarles en este video el concepto de onda y algunos elementos que hacen parte de las ondas. No todo el video va a ser un análisis utilizando los simuladores del PET de la Universidad de Colorado para explicar la definición de onda y los elementos que hacen parte de una onda. Una onda es el paso de energía de un punto a otro. Aquí estamos viendo un simulador en el cual si yo genero lo que se llama un pulso, pues esa energía va pasando de un punto a otro. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que yo aquí puedo en la parte inferior controlar la amplitud. Entonces yo puedo o bajar la amplitud de la onda o aumentar la amplitud de la onda. Lo mismo pasa con el ancho del pulso, es decir, el tiempo en el cual la onda va a tener una determinada frecuencia. Yo puedo controlarla. Ahorita vamos a ver qué sucede con esto. También este simulador nos permite a nosotros poner amortiguación o no tener ninguna amortiguación. Vamos a dejarlo aquí sin amortiguación y una tensión aquí intermedia en la tensión. Entonces vamos a poner a oscilar y aquí tenemos entonces una onda en una cuerda. Entonces fíjese que aquí eso es un pistón y está moviendo, hay un movimiento circular uniforme y está transmitiendo a la cuerda una fuerza para que la cuerda empiece a moverse. Pero otro que nos interesa en estos momentos acá es, voy a poner el movimiento lento para analizar los conceptos de la onda. Entonces, como una onda es el paso de energía de un punto a otro, entonces las ondas se clasifican en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas. Esta es una onda mecánica, porque en las ondas mecánicas se necesita de la cuerda para poder que haya ondas en la cuerda. Otro ejemplo es el sonido de onda mecánica o las ondas en el agua. Más adelante vamos a ver otro simulador donde nos referimos a ello. Las ondas electromagnéticas es como el caso de la luz, no necesitan medio para propagarse y su velocidad lo hacen a 300.000 kilómetros por segundo. Pero fijémonos en algo, la amplitud. Voy a volver al movimiento normal y vamos a variar el botón de la amplitud. Entonces miren que aquí la estoy disminuyendo y voy a detenerlo. ¿Qué es la amplitud? La distancia que hay entre este punto y la posición de equilibrio. La voy a aumentar. Le voy a poner auxiliar ahí y lo voy a detener por acá. Miren, la distancia que hay entre este punto y la posición de equilibrio, a esto es lo que se le llama la amplitud. Tengámoslo acá, esta es la amplitud, miren, esta distancia que hay acá, desde este punto hasta la posición de equilibrio. Este punto aquí superior en una onda se le llama cresta, este punto inferior aquí se le llama valle, esta parte, la depresión se llama valle, esta parte superior acá, este punto de acá se le llama cresta. Entonces, la distancia que hay entre el valle y la posición de equilibrio es lo que se le llama la amplitud de la onda. Volvamos otra vez al simulador y variemos, disminuyámosla, miren, entonces, ya no tiene tanta amplitud la onda y si la muevo hacia acá, entonces la amplitud de la onda es mucho mayor. Hay una ecuación en la cual nos relaciona la energía con la amplitud, a mayor amplitud pues mayor energía. Y ahora dejemos una amplitud aquí constante y cambiemos la frecuencia en esta onda. Si yo la aumento, fíjese que hay más pulsos. Y es que eso es lo que significa frecuencia, número de veces por unidad de tiempo. Entonces, al haber mayor frecuencia, entonces van a haber más ondas en la unidad de tiempo. Fíjese que este valor de acá está en la unidad de Hertz. Hertz es la unidad de frecuencia. Si yo lo disminuyo, entonces fíjese que ya es menos ondas en la unidad de tiempo. Aquí hay 0.46 Hz. Dejemos aquí un valor de 1.45 Hz, esa amplitud, y hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo disminuyo la tensión en la cuerda? Miren que voy a tener una determinada velocidad. Más adelante se puede estudiar la relación entre la velocidad y la tensión en una cuerda, y si aumentamos la tensión, miren que aquí tenemos otra situación completamente diferente. Dejémosla por acá y pasemos al siguiente simulador.
Estos son los simuladores del PET de la Universidad de Colorado. Aquí estamos en este video solamente analizando los elementos de una onda. Entonces, aquí yo tengo tres tipos de ondas. Ondas en el agua es una onda mecánica. El sonido también es onda mecánica. La luz es una onda electromagnética. Entonces, lo saqué las dos. La clasificación en las ondas son mecánicas y electromagnéticas, en el caso del agua. Entonces, veamos lo siguiente. En este grifo, aquí vamos a ver, entonces, vamos a verla aquí desde la vista lateral para comprenderlo mejor. Entonces tenemos un estanque con agua y dejemos que caiga una gota de agua sobre el agua. Entonces va a producir una perturbación y esa perturbación, entonces hay una energía que se va a propagar de un punto a otro. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que a medida que se va desplazando va perdiendo amplitud. Aquí yo puedo controlar la amplitud y también puedo controlar la frecuencia. Entonces, si hacemos esto, miren que aquí estoy generando ondas en el agua y entonces empieza a propagarse, pero veámoslo más bien con el pulso, únicamente con una sola gota de agua para que lo analicemos. Miren que aquí yo puedo ir controlando la amplitud, entonces voy a poner una amplitud muy pequeña y vamos a dejar que caiga la gota de agua sobre el agua. Para analizar un poquitico mejor esto, voy a colocar este gráfico del nivel del agua. Miren que aquí nos está mostrando que es una línea recta y dejemos caer la gota de agua a ver qué nos muestra a nosotros el analizador que tiene aquí el nivel del agua. Miren que entonces cambia y aquí tenemos generado un pulso y la amplitud va a ser la distancia que hay entre este nivel de referencia y este punto, como lo estoy mostrando acá. Vamos a hacerlo, volvamos a ver otra. Miren, esta distancia que estoy mostrando acá es la amplitud. Muy bien, aumentemos aquí un poquito la frecuencia. Y entonces miren que ya en el asunto de la frecuencia, fíjense que en el tiempo es diferente al que teníamos anteriormente. Aquí tenemos son ondas en el agua, es decir, una onda mecánica y estamos analizando este punto superior acá. Miren, pasemos acá donde dice nivel de agua y el tiempo. Miren, el punto superior es la cresta y la parte inferior es el valle. Muy bien, devolvámonos y veamos ahora en este simulador de la Universidad de Colorado, el PET, vamos a ver ahora, esperemos que cargue, el sonido. Entonces el sonido, que es una onda también mecánica, se propaga pues en el aire, dependiendo de la temperatura, a 340 metros por segundo. Voy a aumentar aquí un poquitico la frecuencia, vamos a dejémoslo aquí por intermedio en el momento y después la aumentamos. Veamos un pulso, miren. Veamos un pulso de la onda. Miren. Incluso voy a reproducir el tono y vamos a escuchar. ¿Qué es una onda sonora? Es una onda de carácter longitudinal mecánica y se produce por la perturbación del medio. Miren, la distancia que hay acá, esta distancia se llama la longitud de onda. Nosotros aquí podemos ver en el gráfico, miren, la perturbación que está haciendo la onda sobre el medio. Punto superior es la cresta, la parte inferior es el valle, la distancia que hay entre la cresta y la posición de equilibrio es la amplitud y la distancia que hay entre el valle y la posición de equilibrio también es la amplitud. Aquí la amplitud se va amortiguando a medida que la onda va viajando en el aire. Muy bien, veamos ahora con partículas. Quitemos un momentico aquí el gráfico y la reproducción del tono y veamos esto con partículas. Miren, lo que se está viendo acá está simulando el aire, moléculas de aire. Entonces cuando uno produce sonido, miren lo que sucede. Hay una perturbación y fíjense que se va yendo en esta dirección. Miren, volvamos a hacerlo. Miren la perturbación que hay acá. Se perturban las moléculas de aire y se empieza a propagar. Y entonces en esa propagación ya habíamos visto que hay una amplitud y va a tener una determinada frecuencia. Aumentemos aquí la frecuencia para que veamos qué sucede. Miren,
Cuando yo aumento la frecuencia, entonces esas moléculas se van a mover mucho más rápido. Miren, si yo lo hiciera con esta, miren que entonces las moléculas al aumentar la frecuencia, su movimiento va a ser mucho más rápido. Además que la velocidad de propagación también depende de la frecuencia. Bueno, muy bien, ahora pasemos a ver una onda de carácter electromagnético. Esa onda de carácter electromagnético es el caso de la luz. Entonces la luz es una onda electromagnética, se propaga en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Generemos acá un pulso de luz y miren lo que nosotros tenemos. Y aquí nos va mostrando que la onda de luz se va propagando y veamos aquí un momentico la gráfica para que podamos ver la amplitud. Ella va avanzando y entonces vemos que la amplitud es la distancia que hay entre la cresta y la posición de equilibrio. Aquí lo que nos está mostrando es el campo eléctrico. Una onda electromagnética es la composición de un campo eléctrico y de un campo magnético y se está propagando en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Fíjense en esta parte de acá, aquí tenemos el espectro electromagnético. En el espectro electromagnético se clasifica por su frecuencia. Los colores que tienden más hacia este sector, que es el azul, son sectores de alta frecuencia y los colores que vienen hacia acá, tirando hacia el rojo, son colores de baja frecuencia. Entonces, dejemos una frecuencia por acá intermedia, una amplitud y generemos en la posición normal, generemos pulsos de luz para que veamos que ellos se van propagando y la frecuencia es el número de ondas por unidad de tiempo. Miren, ahí vamos viendo nosotros, lo que pasa es que en la pantalla, que tengo la gráfica acá para verlo mucho mejor. Entonces miren, aquí estamos teniendo los efectos de ondas y vamos a ver en otro video lo que se llaman los fenómenos ondulatorios. Los fenómenos ondulatorios en las ondas son la reflexión, la refracción, la interferencia, la polarización y la difracción. Entonces, haciendo un resumen, tenemos lo siguiente. Vamos a las ondas en las cuerdas. Tenemos una distancia que hay entre la cresta y la posición de equilibrio que se llama amplitud, esta distancia de acá, o entre el valle y la posición de equilibrio. Y la distancia que hay entre cresta y cresta, esa distancia se llama longitud de onda. Aquí la estoy señalando, entre este punto y este punto se llama longitud de onda. Y entre valle y valle hay la misma distancia. Entonces la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle. O uno también puede decir la distancia que avanza la onda en un periodo. Esa es otra forma de definir, longitud de onda. Se representa con la letra griega lambda. Esta distancia acá que estoy señalando o esta misma distancia. Este punto que a veces podemos obtener en ondas estacionarias, estos puntos de acá le llaman nodos. Pues entre dos nodos consecutivos solamente hay media longitud de onda. Volvamos entonces al concepto. Distancia que hay entre cresta y posición de equilibrio, la amplitud. Distancia que hay entre el valle y la posición de equilibrio, la amplitud. Distancia que hay entre cresta y cresta, longitud de onda. Distancia que hay entre valle y valle, longitud de onda. El número de ondas que llega por unidad de tiempo es lo que se llama la frecuencia de la onda. Y la velocidad va a depender de la frecuencia. Una onda que tenga alta frecuencia, fíjese, tiene alta velocidad. Entonces es proporcional, la velocidad de la onda es proporcional a la frecuencia. Miren, ahí la velocidad es baja. A mayor frecuencia, la onda va a tener mayor velocidad. Con la energía es proporcional a la amplitud. En la amplitud la vemos mucho más grande a la onda, pero entonces es porque tiene más energía. Jóvenes, en este video entonces con el simulador del PED se ha explicado los temas de onda, la energía que pasa de un punto a otro, concepto de amplitud, concepto de frecuencia y de longitud de onda. Un feliz día.